Muy buenas tardes, queridos maestros. Agradezco a la UGEL 04 que me invita a través de la Asociación Peruana de Investigación en Educación Matemática para transmitirle un poco de mi experiencia y un poco de mis conocimientos. Asimismo, también recepcionar lo de los maestros, porque esto es un encuentro donde todos aprendemos. Así es que muchas gracias por esta invitación y para mí es un placer y un honor brindarles esta ponencia. Empiezo con el Ministerio de Educación para lo que respecta a la competencia resuelve problemas de regularidad. Y voy a leerlo detenidamente porque es importante que nosotros los maestros tengamos muy en claro qué es lo que pide el ministerio y en qué sentido nosotros estamos trabajando en nuestra práctica pedagógica y estamos realmente comprometidos a trabajar esas competencias. Bueno, pues el Ministerio de Educación nos dice que en esta competencia lo que se quiere es que el estudiante logre caracterizar equivalencias y generalizar regularidades y el cambio de una magnitud con respecto de otra a través de reglas generales. Qué importantes son esas ideas centrales, que le permitan encontrar los valores desconocidos, determinar restricciones y hacer predicciones sobre el comportamiento de un fenómeno. Para ello, plantea ecuaciones, inecuaciones y funciones, y usa estrategias, procedimientos y propiedades para resolverlas, graficarlas o manipular expresiones simbólicas. Así también razona de manera inductiva y deductiva para determinar leyes generales, mediante ejemplos, propiedades y contraejemplos. He señalado en negrita estas ideas, digamos, aspectos importantes que se resalta en la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, para que nosotros reflexionemos como profesores de aula qué tanto nosotros estamos promoviendo esas capacidades que finalmente, movilizándose en su conjunto, lograrán la competencia. Es importante que nosotros reflexionemos, maestros, porque si queremos hablar de estrategias didácticas eficientes que estén promoviendo esta competencia, es importante saber cuál es ese proceso que estamos siguiendo nosotros en nuestra práctica pedagógica. Cómo estamos llevando adelante esta área tan importante de la matemática y que finalmente se integra con las otras áreas, porque es así. No es un área que trabaja por sí sola, sino que trabaja de manera integral con las otras áreas. Así es que, pero nosotros, yo los invoco y exhorto a que puedan reflexionar, como vuelvo a decir, sobre cómo están llevando el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta área. Bien, una vez que hemos de alguna manera sacado estas ideas clave, digamos, estos aspectos que están señalados en negrita, que ya lo tenemos que recordar un poco luego porque voy a retomar todo esto que se ha colocado acá en la competencia para poder trabajar luego las estrategias. Bien, entonces, voy a empezar con citando a Heráclito de Éfeso, que él nos dice una frase muy importante, muy interesante, donde nos dice que todo fluye, todo cambia, nada permanece. Y es pues el que él nos da una visión del universo de cambio permanente. Bien, Heráclito era un filósofo presocrático de la Grecia antigua, que, como bien decía, sus frases y sus palabras nos dice que todo está cambiando, y eso es una realidad de la existencia humana. Y es algo que nosotros somos conscientes o inconscientes, pero eso sucede en la realidad. Entonces yo lo he citado porque, miren, hace cuánto tiempo que se sostiene esta verdad.
de que todo fluye, todo cambia y nada permanece. Bien, entonces, ¿qué de importante podemos destacar de Heráclito de Éfeso con esa frase? Pues bien, que las cosas cambian, varían, tanto los objetos de la naturaleza como los sociales cambian. Y debemos de ser conscientes y trasladar eso a nuestros estudiantes. Ese pensamiento que en verdad sucede. Bien. Pero todo esto, que las cosas cambian, que nada permanece, ha sido un desafío para la ciencia captar esa variación. Y por eso es importante que la matemática promueva esa idea de variación. ¿Y qué mejor que en esta área en específica? Trabajamos regularidades, que ya hemos hablado, que hemos visto en la competencia propiamente que colocó el Ministerio en el 2016. Habla del pensamiento inductivo, deductivo, de explicar algunos objetos desconocidos, el comportamiento de esos objetos desconocidos. Entonces, bien. Entonces nos preguntamos, frente a ello, ¿qué es el pensamiento algebraico? Porque toda esta variación, toda esta, que las cosas cambian, que todo fluye y que nada permanece, nos lleva hacia la reflexión. Entonces, ¿qué cosa es el pensamiento algebraico? Muchos dirán, de repente, sí, son signos, son símbolos, son representaciones gráficas, pero vayamos un poco más allá de esos conceptos tal vez convencionales. Y es que nos decimos pues que el pensamiento algebraico refiere efectivamente al cambio, la variación. Es decir, cómo cambian las cosas, las situaciones, los fenómenos sociales. Algunas de ellas pueden variar exhibiendo irregularidades. Y ahí donde yo hago precisión de la competencia, porque claramente hablaban de que el estudiante debe lograr captar esas regularidades, identificarlas, reflexionarlas, detectarlas. ¿Y qué nos lleva a, digamos, a ver que estas situaciones o estos cambios exhiben regularidades? Pues nada menos que a la identificación de patrones. Y ahí, pues, es necesario saber, entonces, ¿qué es un patrón? ¿Qué es un patrón, queridos maestros? Voy a invitarlos a ustedes a que puedan participar, ¿no? Los primeros que puedan participar y contestarme qué es un patrón, los leo. Todas las ideas serán bienvenidas, porque de aquí lo que se trata es de intercambiar nuestros puntos de vista, nuestros conocimientos y luego consolidarlos. Así que los invito al Jamboard para que puedan responderme a qué cosa es un patrón. El Jamboard ya está colocado como un link. Una generalización por acá. Describe, un problema que ocurre una y otra vez. Es una secuencia de repetición. Se construye siguiendo una regla. Qué interesante. Es una característica que se repite. Qué interesante. Es una secuencia de objetos, frases e imágenes. Bien, vamos añadiendo ya una no secuencia de objetos ni de frases, sino también de imágenes.
Es un modelo matemático. Qué interesante. Es un valor constante que se repite según una regla de formación. Ya estamos introduciendo nuevos términos, regla de formación. Es una regularidad. Bien. Qué interesante lo que están escribiendo, maestros. Porque todo esto nos va a ayudar a comprender bien cómo estamos llevando a cabo nuestro trabajo pedagógico, nuestro accionar pedagógico. Obedece una regla de formación, se obtiene a partir de una inducción. Miren la palabra inducción. Ya en la competencia habíamos identificado que hablaban de un pensamiento inductivo, deductivo. ¿Bien? Y así, queridos maestros, seguramente seguirán introduciendo sus ideas. Yo los felicito. Sé que todos están participando en forma activa, están atentos. Pero bueno, vamos a ir consolidando este concepto. Gracias a todos los que están participando, de verdad, los felicito. Es una relación entre 3 o más términos de forma análoga. Habla sobre una regla de formación, que ya hablamos por acá. Es una regularidad, es cierto, es un modelo matemático, es una regularidad que encontramos en ciertos aspectos. Muy bien, queridos maestros, muy bien a todos en general. Yo estoy segura que todos quieren participar, pero por temas de tiempo también voy a tener que, digamos, hacer una pausa y felicitarles a todos en realidad, porque yo sé que todos están atentos y quieren introducir sus ideas. Bien. Todas estas ideas han estado muy bien presentadas y todo nos lleva a comprender un poco más qué cosa es el patrón. Es una función modeladora siguiendo una secuencia. Bien, acá dice César. Bien. Bueno, el patrón, entonces, podríamos decir de que es un conjunto de elementos que se repite en forma predecible. Bien, esto puede incluir, como algunos colegas ya dijeron, movimientos, sonidos, gráficos, símbolos, entre otros. Bien, todas las ideas que ustedes han colocado nos hace pensar que obviamente el patrón es eso. Es un conjunto de elementos que se repite de manera predecible. Bien, bien. Ahora que ya hemos consolidado un poco la idea de lo que es un patrón, vamos a extenderlo de una manera ya un poco más conceptual y voy a citar en esta ocasión a Radford. Radford es un autor que trabaja todo el tema de la teoría de la objetivación, que tiene que ver mucho con las teorías sociohistóricas, culturales, en la que refiere un poco la interpretación de la matemática respecto de lo que nos rodea, respecto del contexto que nos rodea. Y es muy interesante su teoría, de verdad que al final les voy a proporcionar la bibliografía. Él tiene toda una, digamos, muchas investigaciones bien trabajadas y que han aportado bastante a la matemática y en especialmente al pensamiento algebraico. ¿Y él qué nos dice? Él nos dice que es una forma particular de reflexionar matemáticamente. Considera una práctica cognitiva mediada por signos. La naturaleza del pensamiento algebraico emerge en los estudiantes en una forma específica en la cual ellos actúan conceptualmente con el propósito de llevar a cabo acciones requeridas para la generalización de tareas. Bien, qué interesante este concepto que nos ofrece Radford, porque nos habla claramente de la generalización mediada por signos. Bien, asimismo, vamos también a citar a Rivera y Rossi,
de que cuando ellos hablan de la generalización de patrones, ellos dicen que es la etapa inicial del análisis de este. Mejor dicho, en la etapa inicial, los estudiantes deben centrarse en una propiedad invariante o relación dentro del patrón, tomar algo en común o una regularidad, notar y llegar a ser conscientes de sus propias acciones en relación con el fenómeno sometido a generalización. Es decir, que le den el significado a ese patrón detectado, a esa regularidad que han observado, responde a diferentes situaciones, que en las cuales, por eso dice, con relación al fenómeno sometido a generalización. Es decir, que nosotros, cuando trabajamos esa generalización de patrones, no es un patrón que nace al azar, sino que tiene una connotación específica, que hay una relación, que hay una regularidad. Bien, por ahora estamos, digamos, viendo la parte un poco teórica de lo que significaría la generalización de patrones o el pensamiento algebraico y de cómo se relaciona todo esto. Pero yo les voy a invitar y les voy a ofrecer un poco el análisis de los niveles de generalización de patrones que trabaja Radford. No vayan a pensar que lo vamos a dejar en teoría porque todo esto se va a ver en la práctica. Pero bien, voy a hacer una revisión panorámica de estos 3 niveles y luego lo vamos a analizar con algunos ejemplos. Con un ejemplo en específico. Bien, Radford nos dicen que hay 3 niveles de generalización de patrones. La primera es la factual, que es donde el estudiante encuentra algunos ejemplos particulares y llega a un grado elemental de la generalización. Bien, en el segundo nivel habla de una generalización contextual, que es donde ya el estudiante encuentra indicios para que lo ayudan a comprender las relaciones que ocurren dentro de un patrón. Es decir, ya va avanzando en su proceso cognitivo de lo que es la generalización. Y en el tercer nivel ya él habla de la generalización simbólica, que es cuando ya el alumno abstrae todo ese comportamiento del patrón que ha detectado y lo traduce o lo expresa en lenguaje alfanumérico. Bien, entonces estos 3 niveles son los que trabaja Radford. Pero nosotros vamos a verlo con una actividad en particular. ¿Y por qué para mí es importante que ustedes puedan ver estos niveles? Para que justamente su trabajo pedagógico y su trabajo orientador para promover ese pensamiento algebraico en el estudiante y por tanto llegar a que el estudiante desarrolle esa competencia colocada por el ministerio, que es bastante desafiante, pues tenemos que aprender a ver el proceso que sigue el estudiante en estos niveles de generalización y nosotros poder actuar de manera efectiva con ellos. Bien, bueno, vamos a ver estas generalizaciones, estos 3 niveles, en esta actividad en particular, que le he sacado de una investigación justamente de Radford. Bien, aquí le piden al estudiante que analice la sucesión representada de esta gráfica y le pide una serie de preguntas en esa actividad. Le pide que dibuje el quinto y sexto elemento, cuántos cuadritos tiene cada uno en ese quinto y sexto elemento, qué varía en la figura, señala en las figuras pintando otro color, luego le pide que si en la figura hay algo que siempre permanezca constante, señala en las figuras marcando con tu lápiz. Y la cuarta pregunta que le hacen, o la cuarta, digamos, actividad, le piden, escribe un mensaje para otro estudiante explicando claramente qué debe hacer para encontrar cuántos cuadrados habrán en cualquier elemento de la secuencia. Qué interesante es esa actividad que le piden al estudiante, porque cuando el estudiante tiene que explicarle, es porque él ya lo ha comprendido. Y muchos sabemos de nosotros que cuando el estudiante se relaciona con su par,
la forma en que ellos se pueden explicar es quizá a veces complementaria a lo que el profesor puede hacerle en forma global a todos. Y quizá hasta más efectiva en algunos aspectos. Por eso es importante el trabajo entre pares o el trabajo grupal. Pero en este caso, bueno, parte de la actividad les pidieron que ellos escribieran un mensaje a un compañero. Y finalmente les piden que escriben una fórmula para calcular la cantidad de cuadritos, es decir, ya la generalización simbólica. Bien, entonces, analicemos. Lo primero que hace el estudiante es esto. Usa sus marcas, ¿ya?, sobre la secuencia de las gráficas presentadas, es lo que vemos. Pero, ¿qué es lo primero que hace el estudiante? El primer acercamiento que el estudiante tiene a la resolución de la actividad es por medio del análisis numérico. Y es lo que muchos maestros pudieran decir que tienden a aritmetizar digamos, la resolución. Pero bien, hemos visto cómo es que el estudiante hace sus conteo de cuadritos, coloca ahí, ¿no?, va analizando una secuencia numérica, ¿no? Pero hasta aquí todavía no hemos hablado de los niveles de generalización de RAF. Aquí este es un primer acercamiento del estudiante hacia la resolución del problema utilizando el método numérico. Y bueno, acá tengo unas ideas fuerzas, ¿no?, que dice que analice las diferencias numéricas para encontrar relaciones entre ellas. Y a partir de ello expresar de manera simbólica la regla del patrón. Porque esto es lo que él quería, obviamente, el estudiante. Cuando él hace ese método de diferencias o digamos, ese análisis numérico, él quiere llegar a la representación simbólica, o sea, al último nivel de lo que hablaba Radcliffe. Y nosotros, los maestros, y en general sabemos que a veces es posible llegar a la simbolización, a la generalización a través del lenguaje alfanumérico, a través de estas secuencias de diferencias o de análisis numérico. Pero bueno, en este caso el estudiante no llega a ese nivel de generalización. ¿Pero por qué no llega a ese nivel? Veamos. En la segunda parte, el estudiante, ¿qué es lo que hace? El estudiante lo que hace es señalar una parte constante y la parte que varía. Señala a través del gráfico una parte constante y la parte que varía. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Que hace digamos, como una especie de análisis entre lo que él considera constante, pero a través de la gráfica, y lo que él considera variable, a través de dos ejemplos particulares. ¿Bien? Entonces, a este nivel es que el estudiante ha llegado a una generalización factual, que es la que mencionaba Radford al inicio. Él, a través de una, digamos, representación gráfica, ha encontrado algunos aspectos que ocurren dentro digamos, de la generalización. Y aquí nos permitimos decir lo siguiente. ¿Qué hizo el estudiante? Discriminó los elementos gráficos de la secuencia con una parte fija y una parte variable, a partir de propiedades que pueden ser numéricas o no. Porque hasta ahí todavía no ha colocado, digamos, la cantidad de cuadritos, pero ya los ha graficado. Y él ya entiende que está llegando a ese proceso de digamos, de la comprensión del patrón. Pero, ¿qué es lo más importante de este primer nivel al cual llega el estudiante? Es la actividad visual.
La actividad visual para él ha constituido como una especie de ensayo y experimentación para poder validar el supuesto que él tenía. Porque él se hizo ciertas ideas, ciertas hipótesis internas. Y entonces recurrió a esta parte gráfica, detectó, como ya decíamos, la parte variable y la parte fija, ¿no? Y cobró mucha importancia ese análisis visual para él. Por eso es que él llega a responder esta primera parte de los dos ejemplos particulares, tanto del quinto gráfico y el sexto gráfico. Y es pues que fue capaz de predecir los elementos cercanos de la secuencia de figuras. Bien, pero hasta aquí ha llegado a un grado elemental de la generalidad, de lo que nos hablaba Rath. Nosotros como docentes tenemos que detectar eso que está realizando el estudiante para ir promoviéndole más esa actividad, ese pensamiento algebraico que le va a permitir desarrollar la generalización para poder llegar a identificar el patrón, pero ya, digamos, obteniendo la representación simbólica, que es lo que nosotros queremos que al final logre. Pero todavía pasa un proceso, y por eso es importante que nosotros sepamos cuál es ese proceso que sigue el estudiante. Bien. Entonces, surgen pues algunas preguntas orientadoras de parte del maestro que debe hacer. En todo momento nosotros no debemos dar la respuesta, y eso ya lo sabemos. Pero ¿qué tipo de preguntas le tenemos que hacer al estudiante para promoverlo, para incentivarlo a que resuelva de manera reflexiva, dándole sentido a esa generalización? Entonces, aquí he puesto el registro, las respuestas y preguntas, ¿no?, de parte del docente investigador, porque nosotros en el campo del aula es como nuestro campo de acción para la investigación. Y bien, entonces, aquí hay un registro de respuestas que lo he sacado propiamente en la actividad para que ustedes se den cuenta lo importante que es trabajar esas preguntas orientadoras hacia el alumno. Y entonces el docente le dice, a ver, ¿cómo lo contaste? Le dice, refiriendo a esa gráfica donde él hizo las marcas con los números, donde hizo el análisis numérico. Y él responde, ¿no? Yo lo relacioné porque aquí la diferencia es de 3 cuadros, ¿no? Entre el primer elemento, entre el segundo elemento. Aquí la diferencia es de 5 cuando se refiere al el segundo y tercer elemento. De aquí para acá la diferencia es 7, de aquí para acá es 9. Y entonces le dice, la diferencia va aumentando en 2, dice el estudiante. Dentro de ese análisis numérico, responde al maestro, la diferencia es que va aumentando en 2. Es como que si nos da la idea de que él está encontrando un patrón en la cual él nos dice que es el 2. Pero todavía no sabemos. Nosotros estamos suponiendo que parece que él ha encontrado un patrón. Y el docente le dice, ah, son números impares. ¿Y la fórmula? Le dice. Pero es que el maestro ahí coloca de frente una premisa, números impares, como para ver qué cosa responde el estudiante. Bien. Y entonces le dice, ¿y cuál es la fórmula? Y el estudiante responde. La fórmula sería C, que es la cantidad de cuadritos, que es igual a N, que el número de la posición por N, que es igual al número de la posición, que nos daría la cantidad de cuadritos. Es decir, le da esta representación simbólica. Y si nosotros notamos aquí en su trabajo, digamos, de la evidencia, vemos que él acá subraya el 4 abajo, acá en las filas y columnas, ¿no? Y coloca las letras incluso, ¿no? Y esta especie, digamos, de evidencia, ¿qué nos dice del estudiante? ¿Qué nos dice? Que él está haciendo allí una especie, digamos, de combinación, ¿no es cierto? Una combinación entre el análisis visual
¿no? Y prácticamente la identificación de un patrón. Y el profesor le dice, ¿y qué tiene que ver esas diferencias con tu fórmula? Obviamente aludiendo a las diferencias que él mencionó anteriormente, donde dijo, esto va aumentando de 2 en 2. Y entonces el estudiante le responde, perdón, no responde nada, se queda pensativo, y obviamente ahí él mismo, ¿no? Le genera como una especie de duda de lo que ha venido pensando y hacia dónde ha llegado su respuesta. Y no es que él entre en contradicción, sino que lo que está haciendo es una evolución en su proceso cognitivo. Porque cada vez que él hace un nuevo trazo, él cada vez que analiza más la figura, se da cuenta de lo que va ocurriendo en el patrón. Bien, entonces, por eso ahí es importante que el maestro le cuestione, ¿no? Ese proceso que está siguiendo el estudiante. Y no solo lo cuestione, sino le ayude a que él construya sus argumentaciones. Porque aquí lo que digamos, ha servido y ha sido mucho más útil para el estudiante es la descomposición de las figuras, como bien acá se coloca, ¿no? El elemento constante yo lo había colocado y el elemento que varía. Y entonces le ha sido más útil para él el análisis visual y la descomposición de las figuras que los métodos de diferencias que ensayó anteriormente. Y por eso es que abandona un poco esa idea donde dice, va aumentando de 2 en 2, por eso es que él no responde al maestro. Se queda pensativo porque ya no le encuentra relación a lo último que él ha detectado mediante su gráfico. Bien, y eso es muy enriquecedor, porque el estudiante mismo se da cuenta qué es lo que le sirve y qué es lo que le da sentido a su respuesta. Y cómo es que está detectando este patrón y cómo él mismo también adquiere más seguridad de su respuesta. Entonces, detengámonos ahí un poco y veamos obviamente cómo es que el estudiante va siguiendo argumentando. Entonces el profesor le dice, entonces estas diferencias ya no te sirvieron para tu fórmula. ¿Qué pasó? Le dice. Y el estudiante dice, no, ya no. Y el docente le dice, ¿ya no? Le dice, bueno, lo que pasó es que nada más fueron las diferencias que encontré. Pero ya para sacar la fórmula solo me basé en los lados de la figura. Que son los trazos que ha colocado acá para poder entender cómo es que va a hallar la cantidad de cuadritos en la generalización simbólica. Y el docente le pregunta, ¿los lados? Y dice, ajá. O sea, el número de la posición que daba. Supongamos que es 4 la posición, por el número de cuadritos en el lado de la figura, más 1. Él solito ha detectado a través de digamos, de estos trazos en las figuras y se ha dado con la idea de que si ha detectado que en la posición 4, ¿no? Los lados y, digamos, las columnas y las filas tienen la misma cantidad, es por eso que él llega a esa deducción y llega a la generalización simbólica. Pero ese trazo le ha permitido a él llegar a esa generalización, esa exploración, ese descubrimiento. Ese es el ensayo y la experimentación del que hablamos hace un momento, la experimentación visual. Entonces, es importante que nosotros como maestros detectemos esos pasos que él está siguiendo para hacerle las preguntas orientadoras, las preguntas que lo ayuden, que lo apoyen a argumentar primero lo que él está pensando y a, obviamente, validar su respuesta con la generalización simbólica. Y bien, entonces aquí lo que podemos decir es que en la generalización contextual, ¿qué hizo el estudiante?
que es el segundo nivel del cual habla Radford. Radford habla de que en este nivel el estudiante, ¿qué hizo? Recurrió al análisis visual y la descomposición de las figuras como acabamos de ver, lo que le ha permitido construir sus argumentaciones. Bien. Este paso del segundo nivel al tercero ha sido rápido, no ha sido tan distante, porque es así, los procesos cognitivos no siguen un paso cuadriculado y momentos indicados con tiempos exactos, sino que pueden fluir de manera permanente, sino que Radford coloca esos 3 niveles, pero no porque haya simplemente 1, 2 y 3 de manera estricta, pero sí se sabe que hay un proceso que se sigue. Entonces, como resultado de ese, digamos, de ese ensayo, experimentación del análisis visual, él llega, ¿no? Emerge en él la expresión de la regla, que sigue el patrón. Y por eso es que llega, ¿no?, a la conclusión que la cantidad de cuadritos será n por n más 1. Bien, queridos maestros, esto ha sido una evidencia de un estudiante que está desarrollando ese pensamiento algebraico, ese razonamiento deductivo, inductivo, que tanto nos habla la competencia del Ministerio de Educación. Y que nosotros debemos cuidar qué tanto nosotros estamos promoviendo ese pensamiento, qué tanto estamos apoyando a que él encuentre sentido, a que él encuentre un aprendizaje significativo a esos temas, que al parecer podrían ser bien abstractos, y obviamente razonamientos complejos, que van teniendo niveles, ¿no? Desde primero de secundaria hasta quinto, podemos ir trabajando esos niveles, pero, como ya les decía, ustedes como maestros detecten bien esos procesos que sigue el estudiante para llegar a la respuesta. Bien, entonces, ya habiendo, digamos, explicado esos 3 niveles de Radford, lo que me permite decir es que cuando nosotros trabajamos de esta manera, un poco más reflexiva, para poder, digamos, consolidar de manera fija y con un aprendizaje significativo en el estudiante en lo que es la identificación de patrones, pues nosotros tenemos ese gran desafío de movilizar diferentes capacidades en ellos, que es la de identificar variabilidad, relacionar, formular hipótesis, supuestos, que él estaba pensando, ¿no? Decía, mira, yo pienso que va de 2 en 2. Ah, ya. Pero después que me doy cuenta, compruebo que no, que esas diferencias, digamos, numéricas no me han ayudado. Y que más bien recurro al análisis visual, digamos, al desconfigurar, al reconfigurar, digamos, la gráfica global en 2, verificar bien qué ocurre dentro del patrón para llegar a la generalización. Discrimina, abstrae, identifica regularidad, generaliza, y mira cuántas capacidades se movilizan dentro de ese pensamiento algebraico. Y que son importantes, como ya vuelvo a decir, porque luego se vuelve un desafío para el estudiante y para nosotros los maestros enseñar esta área. Bien, entonces, en ese, digamos, escenario de que es un desafío para nosotros enseñar y promover ese pensamiento algebraico, esa capacidad para que el estudiante generalice, abstraiga, razone, hipotetice, pues nosotros estamos logrando que él comprenda que hay situaciones de cambio, que hay regularidades, que hay equivalencias, que hay relaciones entre una situación y otra, que no solamente podemos hablar del campo numérico, como ya decíamos. Estamos hablando también de los fenómenos sociales, de lo que ocurre en la vida diaria. Y que nosotros tenemos que lograr que ellos sepan que hay una, digamos, esa variabilidad se puede representar con una medida o una magnitud
en la cual digamos, una situación depende de otra bajo una variabilidad, una relación entre variables. Es decir, las situaciones van cambiando, se pueden encontrar regularidades, se pueden encontrar cambios en ellas, pero ¿qué es lo que al final tenemos que comprender? Es esa relación que existe entre ellas. Entonces, por eso es que nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de cambio, o digamos de cómo puede depender el área de un terreno, por ejemplo, si nosotros le cambiamos el número de lados, o sea, si nosotros le cambiamos la dimensión. El área de un terreno más pequeño, digamos, de 120 metros cuadrados, tiene determinados lados. Y un terreno de 1000 metros cuadrados tiene otros lados. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es que varía esa área en función de la dimensión de sus lados? Ahí estamos hablando de un cambio, de una variabilidad. Y bien, y así pudiéramos ejemplificar con varias situaciones. Por ejemplo, el tiempo que transcurre para llegar a un punto utilizando diferentes medios. Y ahí estamos integrando esta área con el área de geometría. Bien, con el área también de física. ¿Y cuántas otras áreas de la matemática? Pero, como bien dice, nosotros tenemos que saber cómo lo estamos enfocando, para que él pueda detectar esa variabilidad, para que él pueda detectar esas diferencias. Y así también podríamos poner otro ejemplo, que es cuando cambia el volumen del agua, si cambiamos la forma del recipiente o la cantidad del agua. ¿Cómo cambia ese volumen? Entonces, cuando nosotros le pedimos que analicen esas cosas, en verdad estamos logrando que él se percate de esas diferencias, de esa variabilidad, de ese cambio, de esa regularidad. ¿No? Muchas veces simplemente, de repente le hacemos que se mecanice mediante fórmulas. Y por eso es que ellos muchas veces le hablan del álgebra o del pensamiento algebraico y al toque ellos lo relacionan con los símbolos alfanuméricos, con las representaciones simbólicas, con procedimientos mecánicos que no, sin sentido, en la cual ellos no relacionan, no le dan una connotación, no le dan un enfoque a una situación, no le dan nada. Y es por ello que nosotros, en medio de ese, digamos, de ese desafío, de lograr que el estudiante desarrolle ese pensamiento algebraico, le introducimos más cosas complejas, porque, por ejemplo, decimos, sí, hay representaciones con símbolos numéricos, ya, el coeficiente, el término literal, el grado del polinomio, ¿no? Hablamos de representaciones gráficas de las funciones lineales, cuadráticas, exponenciales. Hablamos de una representación tabular, ¿no? En la que una variable, cómo depende de otra en función digamos, del valor que tiene. Y ya cada vez se hace más complejo para el estudiante. ¿Por qué? Porque desde un inicio nosotros no hemos sabido, digamos, decirle, mira, hay una situación particular acá que se relaciona con esta. ¿Cómo se relacionan ambas? ¿Qué es lo que le permite relacionar? ¿O no están conectadas? Porque también pueden trabajar en forma independiente cada uno. Le tenemos que dar esas actividades para que él reflexione, para que él pueda distinguir bien qué es lo que está pasando ahí. Y en ese sentido, pues, tenemos que lograr que ellos incluso digamos, interioricen que esa variabilidad o esas reglas de formación que ustedes hablaban en lo que es el concepto de patrón, cumplan condiciones y reglas específicas. ¿Cómo entonces ellos van a analizar, en medio de una representación simbólica, la relación entre las variables
si no entienden de qué se está tratando, de, digamos, esas variables, de dónde nacen esas variables, cuál es el comportamiento de esas variables. Y encima le vamos a añadir, sí, tienen que guardar ciertas reglas y condiciones, si desde un inicio no estamos promoviendo un poco que le dé sentido al descubrir esa variabilidad, al descubrir esa regularidad, al construir representaciones simbólicas. ¿Bien? Entonces, hasta aquí, digamos, hemos un poco, en mi caso, o sea, digamos como docente de matemática, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué tanto estoy promoviendo en mi estudiante esa reflexión, ese pensamiento algebraico en mi estudiante, para que él luego no considere que esta área es mecánica, que digamos que no guarda relación con lo que pasa en la vida humana, ¿no? Sino que más bien le encuentre sentido y que él descubra ese sentido en el camino. ¿Bien? Y es por eso que yo me pregunto, ¿no? Y digo, ¿cómo es que nosotros luego le pedimos factoriza el polinomio? O identifica la pendiente, o halla los interceptos con el eje X o con el eje Y. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Muchas veces se memorizan los pasos. ¿Qué diferente sería si acá él dijera, miren, yo en este polinomio encuentro un patrón? Y el patrón que se repite acá es el X y el Y. El X y el Y. Que este ejercicio no solamente sea algo mecánico para él, sino que él de verdad haya identificado ese patrón en esas tres unidades, digamos, de expresión simbólica. Qué diferente sería si él lo viera de esa manera y no de manera mecánica o repetitiva. Porque acá hay un patrón que se está detectando, el X y el Y. Y digamos, ya cuando hablamos de funciones, luego les pedimos todavía que ellos aprendan la regla de formación de la ecuación lineal, la cuadrática, la exponencial y sucesivamente. Y ellos pueden hallarlo incluso en forma muy rápida, la pendiente, pueden hallar los intersectos, pero no están entendiendo claramente la connotación importante que sigue cada una de esas variables. Y la función que cumple cada una de esas variables. Y la regla que cumple, las condiciones que cumple. Es por ello que acá me permito ir al álgebra en un momento, digamos, y pedirle al estudiante. ¿Cómo yo le puedo decir, a ver, qué está pasando con esta ecuación lineal, con esta función lineal? ¿No? Por ejemplo, cuando su pendiente es 0. ¿Cuál es el comportamiento de esa gráfica? ¿Por qué está allí? ¿Por qué se representa de esa manera? O cuando trabajamos los interceptos. ¿Cómo es que ellos le van a dar el significado correcto? ¿Cómo van a poder analizar? Si antes ellos no han detectado el patrón o la regularidad o la dependencia o la variabilidad. Tenemos que ir paso a paso en ese sentido. No hacer que ellos nos grafiquen perfectamente la gráfica o que tengan la regla de formación en la cabeza, sino que ellos sepan qué función cumple cada una de esas componentes de la función. ¿Por qué cambia de esa manera la gráfica? ¿Por qué? Y no solamente hacerlo en forma algebraica, sino trabajarlo con la parte visual. Y es ahí donde yo hago énfasis, porque Radford es muy determinante en ese aspecto cuando habla de esos niveles de generalización. Porque a través de esos niveles es que el estudiante está razonando, le está dando sentido a la expresión algebraica, le está dando sentido, digamos, al patrón, a la situación propiamente y a cómo llega esa generalización. Entonces, en ese sentido, nosotros, pues, no así ligeramente, digamos, sí, ahora van a desarrollar una ficha de factorización de polinomios. Sí, ahora van a tabular, digamos, algunos
valores para X y para Y, para que ustedes vean cuál es digamos, la diferencia, y ya. Grafíquenme esta ecuación de la recta y ponle valores. No se trata de eso, se trata de que él entienda cuál es esa, digamos, esa connotación, ese sentido que tiene la expresión simbólica, ¿no? ¿Qué es lo que esa regla de formación nos da a entender? Entonces, para nosotros realmente es un desafío llegar a esto. Y de verdad que cuando los estudiantes llegan a estos temas, yo ya los he visto totalmente a veces mecanizados. Y por eso les digo y les transmito mi preocupación de cómo nosotros estamos logrando que ellos lleguen a comprender esta área de manera más significativa. Pues, por eso es que yo acá he colocado, ¿qué pasa con el estudiante? Resuelve los pasos mecanizándolos sin darle sentido, siente que solo es cuestión de memorizar fórmulas, pasos, procedimientos, y si no se memorizan, se frustran, se sienten inseguros, se desaniman y terminan rechazando la matemática. Bien, porque justamente desde un inicio, desde pequeñitos, yo diría que desde primaria, no se le ha enseñado a reflexionar sobre estas regularidades, sobre estos cambios, estos patrones. Llegan a la secundaria y piensan que esta área es puramente, digamos, son un número de pasos mecánicos que hay que seguir ciertas fórmulas y que hay que seguir, como lo que decía mi anterior compañera, que un estudiante le había dicho, yo me he memorizado fórmulas para pasar el examen. Es así que empiezan ellos ya a formarse una idea de la matemática de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Obviamente buscar que el estudiante amplíe su perspectiva sobre su aprendizaje de la matemática, que vaya más allá del aula, que es lo que yo le decía, la aplicación de las situaciones de la vida diaria que nos está sucediendo y que está ahí impregnado de la matemática, que está representado con la generalización simbólica, que estamos trabajando en todo momento esos aspectos y nosotros no nos damos cuenta. Y es por eso que queremos que el estudiante trascienda una matemática hacia la vida. Y es aquí donde yo me voy a detener un poquito en modelos matemáticos, que hay alguien de los maestros que colocó en su intervención, sí, el patrón pueden ser modelos matemáticos, pueden seguir una secuencia, sí. Miren qué tan importante es que ellos puedan identificar los patrones, puedan llegar al nivel de complejidad de la cual hablaba Radford, a la generalización simbólica. Y cómo luego estos van a formar parte ya de modelos matemáticos. Y estos modelos, ¿cómo contribuyen a diferentes áreas del saber? A la estadística, a la economía, a las ciencias sociales, a la tecnología, a la medicina. Y es aquí donde yo me voy a detener un poquito. ¿Por qué? Porque como el estudiante se ha formado la idea de que el álgebra son actividades mecánicas, de que no me va a servir eso para la vida, de que eso donde yo lo puedo aplicar, dónde voy a aplicar, ¿para qué me sirve el método de Horner? ¿Para qué yo voy a factorizar un polinomio si ese polinomio yo no lo veo en mi vida diaria? Es porque ellos pierden el sentido, obviamente, de esto, de qué tanto esto se relaciona con los modelos matemáticos. Y ahí me voy a permitir empezar primero por lo que es la medicina. Se han sacado modelos matemáticos que nos han servido para medir digamos, el nivel de contagio cuando hay confinamiento, cuando no hay confinamiento, y han determinado ciertas variables que afectan a esa curva, digamos, del nivel de contagio. Y ahí está la matemática, ahí está el pensamiento algebraico. Pero ellos no lo han notado, no le dan sentido. ¿Por qué? Porque nosotros también de repente no estamos promoviendo ese aspecto. Y me voy a detener un poco también en lo que es en los modelos de riesgo en bancas y seguros. ¿Por qué he colocado esta parte de acá, digamos, de bancas y seguros? Porque me sorprendió mucho cuando
hice un trabajo para la Superintendencia de Bancas y Seguros, que es, digamos, es una institución del Estado que se encarga de regular todo lo que es bancas y seguros, digamos, medir los riesgos que pueden existir y también establecer las tasas de interés en los seguros. Y digamos que ustedes dirán, pero ¿cómo que por qué me está explicando esto si yo no le encuentro, digamos, relación directa con mi práctica pedagógica? Pero sí, debemos ir, como ya decía, más allá del aula. Y acá les voy a enseñar una matriz de roles y desempeños de los funcionarios de la SBS. Hay un especialista en gestión actuarial y riesgos, porque nosotros, en esa ocasión que participé de un proyecto de trabajo con ellos, con la SBS, era que nosotros teníamos que detectar los perfiles de puestos y por tanto sus desempeños en cada uno de los perfiles. Y uno de esos, de los perfiles, digamos, de los funcionarios era especialista en gestión actuarial y riesgos, especialista en gestión actuarial, pero uno que se dedicaba a la evaluación de reservas matemáticas y el otro a la evaluación de reservas de siniestros. ¿Y cuál era una de esas acciones que ellos hacían? Era evaluar modelos matemáticos actuariales, evaluar supuestos y predicción de riesgos. ¿Qué tiene que ver con los modelos matemáticos? Obviamente. Entonces yo diría, es importante los modelos matemáticos, es importante promover el pensamiento algebraico, promover la identificación de patrones, de que el estudiante logre generalizar. Sí, es importante. Y está acá. ¿Cómo es que entonces, por ejemplo, un seguro te ofrece, si tú tienes un accidente, dice que te va a cubrir con 1.000, no sé, pues 100.000 soles? ¿Y cómo va a regular eso la SBS? A través de diferentes variables que afectan a esos riesgos. Para saber si la empresa aseguradora va a responder ante esa situación de riesgo. Entonces, qué importante es que nosotros le digamos al estudiante, mira, todo lo que tú puedes desarrollar ahora en esta área, te puede servir mañana más tarde en una carrera profesional y por lo tanto en el desempeño de un trabajo. Y aquí yo les voy a mencionar que en la página de la SBS hay una escuela de formación y convocan a todos los egresados de las universidades en lo que son, digamos, las carreras de administración, contabilidad, economía y matemáticas. Porque lo que ellos, ¿qué cosa quieren como su objetivo principal? Es formar profesionales de alto potencial y calificación, especializados en finanzas y administración de riesgos. ¿Qué les cubre la SBS en esta escuela de formación, al tercio superior, digamos, si pertenecen de los primeros puestos? Le ofrecen la beca completa de estudiar en la SBS por 2 años con un staff de profesores nacionales e internacionales, porque les cuento que en la SBS hay profesionales de Canadá, Estados Unidos, Holanda, Suiza, que trabajan conjuntamente con los peruanos de acá, residentes. Imagínate que le digamos al estudiante, si tú estudias matemáticas, ¿no? La carrera de matemáticas en una universidad, puedes formar parte de esta escuela, viajar, hacer tus pasantías. Porque has desarrollado ese pensamiento algebraico, porque has logrado identificar patrones, porque has logrado generalizar, porque por lo tanto también estás desarrollando la modelización de objetos matemáticos. Entonces este es un ejemplo pequeño en realidad de la SBS, pero en realidad hay en todos los aspectos, en la economía, en la estadística, como ya mencionaba. Pero a mí me sorprendió este aspecto, ¿por qué? Porque yo no sabía que la SBS generaba estas becas para los alumnos de los primeros puestos de egresados de estas carreras. Y cuando vi ya de lleno la matriz de desempeño y sus roles, y di, ¿qué cosas hacen en los modelos? Ah, ellos construyen modelos matemáticos
para poder medir los riesgos de los siniestros, cuando hay accidentes, cuando hay muertes, y también establecen, digamos, son un ente regulador de que los seguros tampoco pueden cobrar lo que se les dé la gana. Por ejemplo, un seguro de vida no te puede costar, no sé, pues 1.000 soles. Esa tasa que te dan para que pagues es porque ha sido regulada también por la Superintendencia de Banco y Seguros. Por eso es que hay todo un análisis ahí. ¿Cuánto es lo que se debe cobrar o cuánto es el estándar? Y ahí estaba en la matriz de desempeño, porque ellos colaboran para que eso sea justo. Ese pago que hace ese cliente a la aseguradora sea el pago estándar, el pago justo. Y que además también lo evalúa a la aseguradora y le dice, a ver, ¿qué pasa si hay una muerte? ¿Tienes solvencia económica? Sí, ya. ¿Cómo la vamos a medir? Con un modelo matemático. Obviamente, siempre van a haber situaciones que no todo se puede controlar con el modelo matemático, obviamente. Por eso es que ellos hablan también de niveles de riesgos. Hay nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero ven que todo eso forma parte del pensamiento algebraico, del desarrollo de modelos matemáticos, de haber promovido en el estudiante todo lo que es generalización. Qué importante es esto, ¿verdad? Bien. Entonces, finalmente, ¿cuál es nuestra meta de nosotros? Es elevar ese nivel de competencias para que los estudiantes enfrenten esos retos, en los diferentes escenarios. En este caso estamos en una pandemia y se está trabajando de la mano con la matemática para poder predecir el comportamiento del nivel de contagio y también por ello tomar decisiones frente a esta pandemia, frente a esta situación de emergencia sanitaria. Entonces no es una cosa que no tenga sentido, tiene sentido y hay que decirle al estudiante, esos son los escenarios que se te va a presentar y cómo es que uno puede ir, digamos, contribuyendo a esos retos, a resolver problemas de esos escenarios adversos que se presentan en la vida humana. Bien, ahora vamos a llegar, digamos, a este punto de jugar, digamos. No se trata de quién gana, quién no gana, pero sí vamos a hacer el análisis, como ya les decía, del pensamiento algebraico, de la identificación de patrones, y que todo esto tiene un propósito, ¿ok? Entonces voy a invitar a un participante, por favor, que juegue conmigo, que creo que ya está en línea, ¿verdad? ¿Sí? Aló, aló, aló. ¿Aló? ¿Sí? Aló, profesora Nancy, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. ¿Cuál es tu nombre? Jaime. Jaime. Jaime, vamos a jugar y acá no interesa mucho quién gane, sino asumir el reto, porque vamos a someterlo a un análisis algebraico. Bien. Bien. Así que nos vamos a divertir y a soltar, ¿ya? Y te voy a dar las siguientes instrucciones. Bien. Nosotros vamos a enumerar, digamos, a utilizar los números naturales del 1 al 38. Y yo te voy a pedir que tú elijas entre el 1 y el 4, que inicies el juego eligiendo números entre el 1 y el 4. Luego, todavía no elijas, un momento, luego yo voy a seguir, digamos, el juego diciendo un número que sea mayor en 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades o hasta 4 unidades del número que tú dijiste. Y del mismo modo, luego cuando te toque tu turno, vas a hacer lo mismo. Al número que yo dije, le vas a aumentar o 1, o 2, o 3, o 4, tú ya elige, pero esos son, digamos, el intervalo de números que puedes decir, de hasta 4 unidades mayores, ¿ok? Entonces, ¿se entendió? Por ejemplo, si tú dices, por ejemplo, nada más por un ejemplo, si tú dices 2, yo podría decir 3, 4, 5 o 6, hasta 4 unidades. Puedo elegir entre esos 4 números para continuar. Y así tú, de la misma manera. Bien. Perfecto. Entonces, empecemos. Tú elige un número. Correcto. Del 1 al 4. Elijo el número 3. El número
3. Elijo el número 3. Ya. Muy bien, lo vamos a registrar acá. Entonces yo voy a decir el número 7. Ahora tú. Ahora elijo el número 11. 11. Y ahí yo elijo el 13. Correcto. Ahora debo sumarle del 1 al 4, ¿correcto? Así que le sumo los 15. Ya, 15. Entonces yo digo 18. Gana el que llega al 38, ¿no? ¿Correcto? Sí, gana el que llega al 38. Correcto. A ver, le debo sumar del 1 al 4. 19. 19. Muy bien. Yo voy a decir 23. Le voy a sumar el máximo. A ver, 4. 27. 27. Yo digo 28. ¿Y qué dices tú, profesor Jaime? 30. 30. Yo diré 33. ¿Y tú? ¿Y usted, profesor Jaime? 34. 34. Y yo diré 38. Y ahora usted me dirá, ¿cuál fue la trampa? ¿Por qué usted ha ganado? Ah, es que usted se sabe la estrategia, pues. Obviamente, claro, lo que yo quería simplemente es un poco hacer más fluido esta clase para que se vea cómo es que mediante un juego podemos trabajar lo siguiente. A ver. ¿Qué es lo que observamos acá, queridos colegas? Aquí Eugenio, perdón, el profesor Jaime ha dicho 3, 11, 15, 19, 27 y no llegó al número 38. ¿Y qué sí es lo que me ha permitido a mí llegar al 38? Vemos acá alguna regularidad, vemos acá algún patrón. Bueno, de 7 al 13 vemos que hay 6 unidades. De acá, del 13 al 18, 5. De aquí al 23, 5. 5, 5, 5. Pero esta diferencia entre 13 y 7 me hace dudar de que el patrón sea verdaderamente 5, ¿verdad? Esto nos podría hacer dudar. Pero bien, continuemos. Con el mismo profesor Jaime. ¿Qué pasaría ahora si cambiamos las reglas y que el número ganador no va a ser el 38, sino el 39? Bien, profesor Jaime. ¿La estrategia será la misma? Anteriormente hemos visto que el patrón pareciera que es 5. A ver, veamos, ¿qué es lo que sucede? A ver, profesor Jaime, nuevamente. Ok, elijo del 1 al 4, ¿correcto? Comienzo yo. Sí. Perfecto. El número 2. El número 2. Yo elijo el 4. 7. 7. Yo elijo el 9. 10. Elijo el 13. 17. 17. Bien. Bueno. Acá mi elección debió ser 14. Voy a hacer una pequeña corrección. Bien. Y bueno, acá voy a elegir entonces el 19. Elijo ahora el 20.
el 20. Y yo el 24. La meta es 39 ahora, ¿verdad? Sí. 39. Elijo el número 26. 26. Acá. 29. El 30. 30. Y acá el 34. 35. 35. Y bueno, elijo el 39. Bien, querido profesor Jaime, muchas gracias por su participación. Gracias, profesora Tansi. Ahora vamos a analizar nuevamente cuál ha sido esa secuencia de números y la cual me ha permitido a mí llegar al número ganador. Si ustedes se dan cuenta, y no está, digamos, difícil de entender ese patrón, vemos que sigue de 5 en 5, ¿verdad? Seguramente en el Facebook o en el chat lo deben estar colocando. Y me alegraría mucho saber si ya identificaron ese patrón. No está difícil, pero aquí lo que quiero es detenerme. Mi patrón ha sido 5 acá claramente y he empezado desde el primer número con esas diferencias, no como en el anterior caso, que había una diferencia de 6 y luego se repitió 5, 5, 5, 5. Entonces eso nos hace pensar que si bien no empezamos por el primer número de manera correcta, lo que sí nos debe llegar, digamos, de alguna manera a pensar que ese patrón nos llevó al número ganador, es que de 5 en 5 nos ha permitido llegar. Es decir, no necesariamente el primer número pudo ser el acertado, pero lo que sí podemos ver es que el último número sí nos llevó a esa, digamos, a ganar. Y que esa recurrencia, esa regularidad de 5 unidades ha permanecido justamente en todos estos números. Y este primero, coincidentemente, sí surgió un patrón de 5. Bien. Pero como ya vimos anteriormente, no necesariamente en el primer número nos debió, digamos, digamos, llevar a la conclusión de que era un patrón 5. Nos hizo dudar, ¿verdad? Ahora no, ahora vemos que sí se inició con el número correcto, ciertamente, y siguió la secuencia de manera más rápida de detectar ese patrón. Bien. Vamos ahora a hacer el análisis. Solo quiero que, digamos, sepan bien cómo fue que se empezó acá, a diferencia del anterior, y poder analizar ambos. Ahora vamos a analizar la secuencia de ambas, digamos, secuencia de números. En el primer caso, se empezó por el 8, si ustedes más no recuerdan. Y antes de esto había una diferencia de 6, ¿verdad? Y luego de 5. Aquí ya sí se llegó a ver que era de 5 en 5, pero bueno, lo que quiero rescatar en ambas secuencias es que si bien no se empezó por el número correcto, los demás sí siguieron la secuencia, los demás. Aquí también. Pero yo me voy a detener justamente en estos primeros porque ustedes van a decir, pero ¿cómo vamos a decir que el patrón es 5 si al principio no se inició con el número correcto? ¿Cómo lo vamos a analizar? ¿Cómo vamos a asegurar que el patrón es 5?
obviamente, todo sigue un proceso. Y es que, si nosotros volvemos a cambiar el número ganador, ya no es 38, ya no es 39, sino ahora es 51, nos preguntamos, ¿será indispensable conocer todos los números de la secuencia para saber cuál es el primero? Sí es posible, porque aunque nosotros hayamos arrancado con un número que no correspondía al patrón 5, si conocemos los otros números, sí es posible conocer el primero. Y entonces nos preguntamos, ¿qué operaciones matemáticas están involucradas en este juego? Bien, ¿qué operaciones matemáticas? Bien. Primero, que para el 51, ¿cuál sería esa secuencia? Siguiendo el mismo, del 1 al 4, ¿no? Diciéndole al competidor que siempre tiene que aumentar de 4 en 4. Entonces, si es 51, yo voy a corroborar lo siguiente. Que acá hay un patrón de 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Pero quiero que detecten este primer número. En el anterior fue el 3, fue 4 y ahora el 1. Pero entonces ya algo nos hace pensar que en verdad sí, el patrón sí es 5. Aunque hayamos empezado con el número inicial no correcto, ¿por qué? Porque dejamos que el otro participante elija primero, porque si nosotros supiéramos ya de antemano que el patrón es 5, yo hubiera elegido primero mi opción. Pero yo dejé que el otro jugador, que en este caso fue el profesor Jaime, eligiera. Y a partir de ese número, yo digamos, seguí la secuencia de los otros números que sí seguían el patrón 5. Entonces, bien, hasta aquí hemos visto que el patrón es 5 y que el primer número, en este caso, es 1. Ahora vamos a analizar los 3. Los 3. ¿Qué está pasando con los 3? Aquí está el orden. 38, 33, o sea, es decir que cuando yo ya llegaba al 28, yo ya sabía que yo iba a ganar. ¿Por qué? Porque yo ya había detectado que el patrón era 5. A pesar de no haber empezado por el 3. Porque él dijo un número y luego ya yo continué la secuencia de 5 en 5. Entonces aquí en este consolidado yo quiero que ustedes vean cuáles son estos primeros números, cuáles son los números ganadores y qué relación hay entre digamos, los números ganadores y entre los primeros números. Y obviamente, claro, ya ahorita en esas alturas ya hemos detectado que el patrón era 5. Entonces nos preguntamos, como en un momento hemos dicho, ¿qué operaciones están involucradas en este juego? ¿Solo la suma? ¿Solo las diferencias? Obviamente también sabemos que la sucesión de sustracciones nos lleva a la división, a pensar en la división. Bien, entonces, pero vamos igual analizando. Si tenemos este último número, y estos son los primeros, ¿no? Siguiendo la secuencia de 5 en 5, porque hemos descubierto que el patrón es 5, a pesar de no haber empezado por el primer número correctamente, porque le hemos dado chance al otro jugador. Entonces, ¿qué identificamos? ¿Puede ser esta relación? Que el número ganador es igual a 5, que es el patrón, por 7 más 3. ¿Pero qué significa este 3? ¿Qué significa ese 3 para nosotros? ¿Será este 3 que está acá? Vamos a ver. En el caso del 39, 5 por 7 más 4. Vemos nuevamente
cómo es que este 4 está acá, ¿verdad? Y seguramente vamos a ver para el último caso también esto, 5 por 10 más 1. Entonces, si se dan cuenta, ¿qué llegaría a ser el 3, el 4 y el 1? Llegaría a ser los residuos, ¿no es cierto? Si nosotros dividimos 38 entre ese patrón, nos va a resultar estos residuos. Y justamente estos residuos son los números por la cual empieza la secuencia ganadora. ¿Cómo llegamos a esto? Teníamos que haber ensayado un poco, cambiado un poco las reglas, pero no tanto, digamos, desde la parte inicial, más bien desde los números a la cual queremos que llegue a ser ganador, para encontrar esa secuencia, para encontrar ese patrón. Y ahora yo les pregunto, entonces, ¿cuál sería esa generalización? ¿Cuál sería? Seguramente en el Facebook lo están colocando, ¿verdad? ¿Cuál sería esa secuencia? ¿Cuál sería esa generalización simbólica? ¿Sí? Están escribiendo seguramente. Y ven, es nada menos que un 5, que es el patrón, por un K, más P, que llegaría a ser el residuo, que llegaría a ser obviamente los primeros números del cual sigue la secuencia ganadora. Pero bien, este análisis no queda aquí. Nos decimos, si el número objetivo es M, dentro de nuestra generalización, entonces el primer número de la secuencia, ¿qué llegaría a ser? La división de ese M entre 5. Ese residuo P es el número por la cual se debe iniciar la secuencia ganadora. Pero advirtiendo que K y P son números naturales. Y ese residuo debe ser mayor o igual a 0, pero menor que 5. ¿Qué pasaría si el M fuera 55? ¿Qué pasaría? Nos preguntamos. Entonces, ¿el residuo qué sería? Entonces, si la persona que empieza con el 5, ¿no? Es el que va a ganar, obviamente, porque ya sabe que el patrón va a ser 5 en 5 en 5 en 5, él es el que va a ganar. ¿Bien? Entonces, bueno, y acá tenemos la regla de generalización, que es cómo empieza esa secuencia de números, con el residuo de haber, ¿no?, dividido ese número ganador entre 5. Y así sucesivamente. Pero miren, qué enriquecedor es haber trabajado, digamos, un juego que parecía un poco superficial, y luego cómo se llega a generalizar, y cómo logramos nosotros incluso colocar las restricciones y las reglas, porque de eso se trata. Y así, la creación de problema, o sea, en los diferentes supuestos, podíamos nosotros seguir modificando las reglas. Podíamos, por ejemplo, decir, ahora ya no sea del 1 al 4, sino sea hasta el número 7. ¿Y qué va a pasar allí? ¿Cómo vamos a establecer esa regla de formación? Ahí vamos a tener que analizar cómo fue que salió el residuo 4. ¿Cómo fue que salió el residuo 3, 1? ¿Cómo fue que esa regla de formación cumplía con esas reglas y con esa, digamos, esa secuencia que le da sentido? Es allí donde el maestro tiene que replantear y seguir modificando para que el estudiante siga haciéndose más hipótesis, preguntas, y por lo tanto llegue a esa generalización. Bien, rápidamente vamos a pasar por las estrategias didácticas que podemos aplicar. Y les voy a mostrar que hay varias, ¿no? Entre ellas son los juegos interactivos, que en este caso son las torres de Hanoi. Voy a pasar algo rápido porque, bueno, el tiempo nos ha ganado un poco.
Estas torres, digamos, ya los han trabajado incluso en primaria en algunos colegios. Y pareciera que es algo un poco mecánico haber abordado este tipo de actividad, y no es mecánico. Esto de verdad sí nos lleva también al pensamiento algebraico, al identificar patrones. En esta ocasión, lo que se le pide al estudiante es que pase, digamos, todos esos discos de esta posición 0, en este caso, hacia la posición 2, ¿no? Siguiendo una serie de reglas acá, que no puede ir el más pequeño, no puede ir, el más grande no puede ir por encima de un pequeño, y que debe hacerse con el menor número de desplazamientos. Entonces, no, hay versiones en línea de las cuales nos permite jugar, pero también hay versiones, hay concretos, ¿no? Como los tengo acá, que estoy. Y también hay la posibilidad de decirle al estudiante que construya con material reciclado estas torres, ¿no? Con sus discos. Pueden hacerlo de cartoncitos, ¿no? Con base de madera, o con base de cartón, con base de papel, etc. Los chicos son tan creativos que ellos pueden construir. Ahora alguien puede decir, sí, pero esto se trabajaba en primaria y en secundaria. No, el nivel de complejidad que sigue con el número de discos es un reto. No es tan sencillo. Entonces, en ese sentido, lo que yo quisiera es que cuando inicien este tipo de actividades, ¿no? Que como ya les decía, hay online y también lo podemos hacer en forma concreta y construirlo también con material reciclable, es que el estudiante luego encuentre esa regularidad, haga su conteo, haga su tabla, ¿no? Y llegue justamente a ver qué regularidad encuentra entre el número de pasos y el número de discos, ¿no? Y acá yo he colocado algunos ya, digamos, resultados, producto del ensayo, de la experimentación, propiamente del material, tanto online o puede ser concreto, pero lo que yo sí les pediría es que ustedes eleven ese nivel de complejidad en secundaria. En primero y segundo no es lo mismo que para cuarto y para quinto de secundaria. Si el estudiante en esta primero de secundaria logra identificar que hay acá una secuencia entre el primer disco, en mover el segundo disco, tercer disco, cuarto disco, es un gol, es una meta muy importante. Aunque no llega a la generalización simbólica. Es un paso muy importante que él sigue, porque para mover estos discos hacia el otro lado, como ya les decía, es un reto. Ellos están ensayando constantemente y dicen, ¿cómo voy a hacerlo? Ah, ya, no me sale. Incluso le salen números de movimientos más grandes de los esperados. ¿Me entienden? Entonces, no es tan sencillo que ellos manipulen el objeto, hagan el conteo y encima todavía quieran hacer con el número menor de movimientos para que encuentren el patrón. Por eso es que les invito a que trabajen en diferentes niveles con, digamos, con las actividades que corresponde a cada grado. Y ponerse metas, obviamente, qué es lo que quiero que el estudiante logre en primero, en segundo, qué es lo que quiero que logre cuarto y quinto. Si desde primero de secundaria logramos que ellos hagan una representación simbólica con estas torres de Hanoi, realmente es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque ya el estudiante está abstrayendo, está trabajando mucho ese proceso cognitivo del pensamiento algebraico. Y es por eso que si llega esa generalización de 2n menos 1, nos preguntemos a nosotros mismos cómo hemos hecho para que ellos lleguen a esa generalización. ¿Qué tipo de preguntas finas, ¿no? Y digamos que promuevan ese pensamiento algebraico, ese razonamiento que le lleve a la generalización, ¿qué tanto esas preguntas han sido, digamos, efectivas? ¿Qué preguntas nosotros haríamos? Eso es lo que también es una tarea para ustedes, ¿no? Ahora, otra estrategia es uso de la robótica. Yo he visto que en todos los colegios nacionales se han repartido estos materiales y en algunos colegios los han usado mucho mejor que en otros.
Y en nuestro caso, en mi caso yo hice una investigación y trabajamos con los estudiantes o con estos, digamos, el uso de estas piezas, formaron ellos su robot, ¿no? O como ellos le dicen, su simulador. Y nosotros empezamos a hacer algunas preguntas orientadoras para que ellos llegaran a una generalización. ¿Qué se les pidió a ellos? Se les pidió que ellos, trabajaran, que relacionaran la potencia del motor y el número de vueltas realizadas, ¿no? Que establezcan esa relación. Entonces se les pidió que construyeran un tirador, ¿no? Siguiendo las instrucciones señaladas en el software, ¿ya? Y se les pidió que ellos hagan esa relación. Y en medio de esa relación hicimos estas preguntas. ¿Qué observas cuando el robot está en movimiento? ¿Cuántas vueltas crees que da? Utiliza tu cronómetro y cuántas vueltas da en 5 segundos. Y así le fuimos dando más parámetros. ¿Para qué? Para que él descubriera algún patrón. Y llegó a encontrar los patrones. Pero qué felices se veían ellos construyendo, manipulando, haciendo su contabilidad, haciendo su tabla. Y dándole sentido, como ya les decía, a esa actividad. Otra estrategia también es el objeto de, manipulación de objetos manipulables, que son con hojas, así, hojas simples, en las que nosotros les pedimos que hagan dobleces, ¿no? Que doblen por la mitad, ¿no? Y luego les preguntamos, ¿qué obtienen al realizar 5 veces la misma acción? ¿Qué obtienen a las 7 veces, a las 15 veces, a las 100 veces? ¿Hay algún patrón, hay alguna regularidad que encuentras? Bien. Eso también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que estos materiales son tan accesibles y que nos pueden ayudar a desarrollar eso que deseamos que ellos desarrollen. La generalización, los patrones, el pensamiento algebraico. Uso de secuencias gráficas. Sí, también. Esta también ha sido extraída de una de las investigaciones de RAT, donde se le pide al estudiante que si cada figura se obtiene la anterior adicionando un rectángulo a la derecha, el cual mantiene un lado con longitud igual al lado cuadrado de la figura 1. Es decir, y así sucesivamente. ¿Cuál sería el área de la figura 5? De la figura 100, de la figura n. ¿Bien? Entonces, utilizar este tipo, digamos, de secuencias no son sencillas. Hay niveles. Por eso es que les digo, pero esto es más reflexivo que decirle, por ejemplo, plantearle una pregunta. Yo ahorré 5 soles el día lunes y el martes ahorré 5 soles más. El miércoles también 5 soles más. ¿Cuánto había ahorrado en 15 días? Este tipo de preguntas, por ejemplo, ese tipo de situaciones, no ayudan mucho a ese pensamiento reflexivo, a ese pensamiento algebraico que queremos lograr. Son, digamos, actividades muy sencillas, muy simples, que no los ayudan, que quizá puede ser de iniciación, pero no es nuestro objetivo llegar a ese nivel, ni en primero, ni en segundo y secundario. Debemos de darle más retos para que ellos piensen más, para que ellos, no importa, se tomen el tiempo, pero logren esa meta, darle sentido a lo que están haciendo, detectar esa regularidad y digan, ay, mira, sí, maestra, encontré esta regularidad, ya sé cuál es el patrón. Eso es importante. Cada uno tomará su tiempo, el tiempo que se decida, pero las actividades nosotros debemos de diversificarlas. Otra es también el uso del arte y la música. Se encontró, por ejemplo, que ellos hablaban de la cualidad del número de vibraciones que ejecuta el cuerpo sonoro en un segundo. El resultado de varias vibraciones de un cuerpo sonoro tiene 3 cualidades. La primera es la del número de vibraciones. La segunda es la amplitud de las vibraciones. La tercera es la forma de las vibraciones. ¿Y cuánto de estas 3 cualidades se relacionan con la altura, intensidad y timbre? ¿De qué manera? Qué interesante sería que nosotros también utilicemos los instrumentos musicales para poder detectar esas regularidades, esos patrones. Bien, maestros, cuán interesante es utilizar la música.
Es algo que a los chicos los atrae, pero ahí hay que enfocarlo desde el aspecto matemático, desde el aspecto algebraico, del aspecto que queremos que logren ellos en la competencia, que muy bien dice ahí, que detecten regularidades, que desarrollen el pensamiento inductivo y deductivo en la competencia. La música es muy importante. Es un medio didáctico súper atractivo para los estudiantes y sobre todo para los que les guste el arte. Y ahora yo los invito a que también utilicen los objetos culturales. Por ejemplo, nuestros mantos siguen algunos patrones. Y estos, digamos, tocapos que están acá en la primera parte, están presentes en cerámicas, están presentes en construcciones arquitectónicas. Entonces, de repente, ¿cómo nosotros podemos ligar también la historia, ¿no?, con la matemática? Y sobre todo, identificar ese tipo de patrones. Yo los invito también, los reto a que ustedes puedan emplear objetos culturales, no solamente de este tipo, sino de todos los que existen, tanta diversidad que tenemos. Y cómo lo podemos plantear dentro de nuestras actividades. Para que también el estudiante diga, miren, los incas también trabajaron patrones. Los incas también desarrollaron en la arquitectura diversas técnicas matemáticas. No habrá escritos, no habrá evidencias, digamos, concretas, digamos, de material físico, pero sí lo tenemos ahí, vivenciándolo en sus propias manifestaciones culturales que vivimos ahí, que vamos y observamos cuando viajamos y encontramos tanta riqueza de nuestros ancestros, de nuestras culturas originarias. Entonces, aquí también les pido, por favor, que puedan, digamos, tratar, digamos, de plantear actividades que estén relacionadas con la cultura. Y que no solo veamos al occidente como un modelo, sino que nosotros mismos también busquemos dentro de nuestra historia, en nuestro legado cultural, qué aspectos podemos incluir en la matemática. Bien, queridos maestros, aquí está la bibliografía. Tengo algunos PDFs que puedo compartir para que ustedes puedan, digamos, trabajar mucho ese aspecto, digamos, de cómo promover en el estudiante el pensamiento algebraico, cómo plantear un poco las actividades para la generalización. Estos materiales me han servido muchísimo, de verdad. El tiempo a veces queda un poco corto y a veces también como que la fluidez entre ustedes, ¿no?, y en línea, puede tener ciertas limitaciones, pero no imposibles como para poder haberles transmitido que el pensamiento algebraico y esta área resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio, tienen que ver mucho con nuestra vida diaria. Y que eso los lleve a ustedes a reflexionar qué tanto lo están promoviendo en el aula. ¿Bien? Hasta aquí he llegado con mi ponencia y si tienen algunas preguntas, pues queda abierta, digamos, el foro del Facebook para poder responderlas. Bien, acá tenemos, en el nivel secundario, ¿los niveles de razonamiento algebraico está relacionado con la edad del estudiante? Sí, claro que sí. Pero sobre todo, o sea, si nosotros nos basamos un poco en el enfoque piagetano, ¿no?, que él, bueno, analizó la primera infancia, ¿no?, y segunda infancia, igual nosotros podemos trasladarlo para secundaria. Los estudiantes desarrollan diferentes, digamos, estadios de los procesos cognitivos, pero también resulta que cada estudiante, o digamos, digamos nuestro perfil de estudiantes, es muy heterogéneo. Como ya les decía, hay estudiantes que, por ejemplo, tienen mucha habilidad con el arte, otros con digamos, con movimientos kinestésicos, físicos, o sea, les gusta el deporte, pero no por ello no lo van a relacionar con la matemática. Por eso siempre es importante que nosotros recojamos esas motivaciones, esas expectativas de los estudiantes, qué es lo que ellos hacen en sus actividades diarias para poder aplicar las estrategias correctamente.
Si tengo mis estudiantes que la mayoría les gusta la música, entonces trabajo música. Si veo que es un poco compartido, ¿no? A algunos les gusta la música, a algunos les gusta de repente mucho la parte teórica, son más, sus estilos de aprendizaje son diferentes, el pragmático, el teórico, el kinestésico, ¿no? Entonces, vamos viendo, digamos, cómo introducir. Y nuestras actividades deben ser diversas. Si vemos que nuestro grupo es bien heterogéneo, utilizar diversas estrategias, pero siempre respondiendo a esos intereses. Como ya les decía, el proceso cognitivo va a depender mucho de qué tanto tú le estás enfocando de acuerdo a su motivación. Si el estudiante que le gusta mucho el deporte, tú le hablas simplemente de secuencia numérica o de secuencia gráfica, no lo va a traer. Tienes que utilizar, por ejemplo, sus movimientos de si es que le gusta bailar, coreografía, si de repente hace gimnasia rítmica, cuánto tiempo demora en hacer un movimiento. Tiene que ir enfocado a lo que él le agrada, a lo que él le atrae y en lo que él, digamos, forma parte, digamos, de su vida diaria. Eso con respecto a él. Y luego dice, ¿qué campos temáticos corresponden a regularidad, equivalencia y cambio respectivamente? O todos los campos se pueden trabajar tanto la regularidad y cambio. Ya. ¿Qué campos temáticos? Habíamos hablado nosotros de que todo este proceso, digamos, de generalización, de esos procesos cognitivos que sigue el estudiante para generalizar y trabajar esos niveles que hablaba la Radford, nosotros, como bien ya les decía, todo eso nos conduce a lo que son la modelización matemática. Y la modelización está presente en muchos campos de la existencia humana. Entonces, yo creo que esta pregunta se responde a sí misma porque en todo momento he dicho claramente que los modelos matemáticos están presentes en todo. En la economía, en la medicina, en la educación, en la estadística. Y obviamente esos son los campos donde uno podría utilizar equivalencia, cambio, regularidad. Pero como ya les decía, siguiendo un proceso. Los modelos matemáticos no salen de la nada. Para que él relacione una función cuadrática, donde el vértice va cambiando, digamos, el movimiento, la posición, tienes que lograr que él, digamos, le encuentre sentido a esa parábola. ¿Dónde encuentra él ese movimiento parabólico en la vida humana? ¿Por qué se habla de un vértice? ¿Por qué se habla de un foco? ¿No? En el caso de las ecuaciones lineales, ¿por qué se habla de la pendiente tanto? ¿Por qué se habla tanto de los interceptos? Pues tenemos que lograr que el estudiante no lo vea como algo muy abstracto o teórico, sino cuánto eso se relaciona con su vida diaria. Y como ya les decía, está presente en todos los campos. Y me sorprende mucho que los estudiantes no quieran estudiar matemática o sientan que el desarrollo de un polinomio, de una gráfica, no les sirva para nada. Porque eso es lo que algunas veces yo escuché en la universidad cuando decían algunos alumnos recién entrados a la universidad, ingresados, decían, pero ¿para qué me va a servir estudiar esto? Si no lo veo en la vida real. Porque justamente en el colegio no lo han visto desde la parte, digamos, práctica, desde su vida diaria, no lo ha visto con ejemplos concretos, y por eso piensa que es algo muy mecánico, que no le sirve, digamos, en nada. Entonces, el campo que abarca esta competencia es muy amplia y yo diría que está presente en muchos aspectos. Y obviamente no trabaja sola, trabaja integrado con el área de forma, localización, movimiento con geometría, con aritmética, ¿no? Con estadística. Todos están integrados, pero ahí lo que tenemos que buscar es la riqueza de los procesos cognitivos que el estudiante sigue cuando va a generalizar. Eso es bien importante, porque si él consigue eso, ya lo demás le va a parecer mucho más sencillo, le va a parecer mucho más familiar y lo va a ayudar a que tenga mayor significatividad en su vida. Eso es lo que yo diría. Bueno, esas han sido las preguntas. No sé si hay algo más que responder.
Quisiera que, bueno, en esta ocasión que tengo oportunidad de dirigirme a varios maestros, a muchos maestros, y que están además interesados en fortalecer sus competencias, también tengan acceso de manera gratuita a todas las videoconferencias que nosotros hemos ofrecido y que están en nuestro canal de YouTube. Entonces los invito a entrar a nuestro fanpage, ahí van a encontrar los links para estas videoconferencias que tienen bien planteado la parte pedagógica, porque nosotros creemos que la tecnología no es todo, la tecnología solo es un medio y el profesor es el que conduce y es el responsable de utilizar adecuadamente la tecnología. Por eso es que estos webinars les va a ayudar muchísimo a ustedes porque ofrecen una serie de diversas herramientas interesantes que ayudan a fortalecer nuestro quehacer pedagógico. Por lo demás, muchas gracias y buenas noches, queridos maestros.